la mujer orando, escribiendo, estudiando y pensando qué puede hacer para seguir aportando a la mujer. Y estaba pensando en cómo fue formado el hombre, y el hombre fue formado del polvo de la tierra. Y mientras estaba leyendo Génesis 3, me encuentro que el hombre es formado del polvo de la tierra, pero solo hay tres cosas que hizo Dios del polvo de la tierra. Y es las aves, las bestias y el hombre. Digo, wow, pero Dios hizo las aves, las bestias y el hombre del polvo de la tierra. Y pensé, wow, a la mujer la hicieron de hueso. Y hueso, en la revelación bíblica, en el diseño bíblico, hueso es estructura. Por eso es que José y Moisés dicen, cuando Dios los haya visitado y los saque de esta tierra de Egipto, que estaban bien en ese tiempo. José vivía, estaban bien. Pero José sabía que no era su destino, había otro destino, que había una promesa. Y José los tenía bien entendidos, bien revelados, y entendía todo el diseño, porque su padre se lo había ministrado, y él conocía la historia y conocía la Torá. Bueno, para ese tiempo todavía no se había escrito, pero conocía de Dios, las promesas sobre Abraham, los testimonios que se contaban, porque en este tiempo los niños conocen por testimonio las cosas según van viendo y oyendo, después que podemos estudiar. Por eso algunos entre nosotros son niños todavía, que tienen la fe por el oído, no por experiencias, por la leída, por realmente el impacto de la presencia de Dios, no porque oyen. Y necesitamos salir de las etapas de niño a entrar a las etapas de adulto, para tener nuestras propias experiencias y poder contarle a los nuestros que Dios es real. Entonces este hombre le dice, sáquenme de aquí cuando haya visitado, porque este no es nuestro destino final. Dios nos lo diseñó para vivir en tierra ajena. Tenemos la propia, tenemos una promesa, Abraham. Y así es que la creemos, porque Dios no ha fallado en ninguna. Y cuando tú ves que habla de sus huesos, es estructura. Porque cuando tú quitas la estructura, se derriba. Por lo tanto, el hombre es hecho de polvo, pero la mujer es hecha de los huesos. Por eso cuando quitas la mujer del hombre, cae todo, porque ella sostiene eso. A ver, hermana, vamos a hablar de eso en su momento, para que vean la importancia de una mujer. Yo me pregunto que es mucho más difícil y casi no imposible, pero es bien difícil provocar un gran avivamiento sin mujeres. Tú ves que en la iglesia lo que gritan son las mujeres, las que danzan son las mujeres, las que provocan el culto son las mujeres, las que hacen todas las mujeres, porque también por allí vemos que ellas tienen asignaciones especiales que no era para hombres. Y entre las asignaciones especiales que tenía la mujer, que no era para hombres, ni es mi tema hoy, estoy introduciendo, no he entrado al tema. Escuchen, una de las asignaciones que no era para hombres, solo para la mujer, una de ellas era ir a recoger leña para el fuego. Ellos iban a buscar los animales, los traían y ellas preparaban la leña para cocinar la presa que ellos traían. Esa asignación era exclusiva para la mujer. No vamos a mencionar versículos bíblicos porque no es el tema todavía, estoy introduciendo. Pero quería regalarle esto a la iglesia y a las mujeres, la importante que son. Por eso están atacadas. Otra asignación especial que era solo para mujeres. En el tiempo de la Biblia habían trabajo solo para mujeres y trabajo solo para hombres. Y una de las cosas que habían solo para mujeres era ir a traer agua. Solo ellas iban al pozo, era su asignación. No hay agua, voy a recoger agua para traer a la casa. Por eso el agua de vida, la mujer es la productora de vida. Por eso la mujer, solo la mujer, cuando Dios quiso traer vida, pensó, ¿dónde la pongo? En la mujer. Porque ella es una reproductora de vida. Y el agua
Dice la palabra de Dios que es vida. Yo soy el agua de vida. Bebed de mí. Por eso cuando provoca el gozo en una casa a través de una mujer, la atmósfera cambia. La tocas, la dañas, la afliges y la atmósfera cambia. Al contrario. Por eso hay esposos que todavía no han entendido esta revelación y no pueden avanzar porque no le han dado el lugar, no tiene la revelación de lo que es verdaderamente una reproductora de vida. Entonces, en esta parte de la mujer, como ella es hueso, ella no es el sexo débil, es el sexo fuerte. La mujer es la que lleva la fuerza de la casa, no es el hombre. Lógicamente, algunas al no entenderlo por revelación, toman el lugar de cabeza. Pero no es que es lugar de cabeza. No es el diseño de ser cabeza, es lo fuerte del hombre. Tú quitas los huesos y todos los músculos caen. Por eso el enemigo siempre quiere tocar esa área. Se los dejo hasta ahí. Vamos a entrar en lo que dice la palabra. En el libro cuando yo comencé el ministerio, hoy vamos a tener una plática de padre e hijo. Cuando yo comencé, siempre la tenemos así, pero cuando yo comencé el ministerio, Dios me dio diseños de la visión y me dio muchas cosas y algunas no hemos podido llegar a ellas y sabemos que vamos a llegar. Otras ya se cumplieron y otras nacen mientras vamos unos caminando, van naciendo. Y Él va a ser redireccionando todo. Entonces, entre muchas cosas que nos dijo, nos dio instrucciones después que nos habló de las misiones, nos habló de tantas cosas. Estábamos con el pastor Juan, que podemos decir el apóstol Juan. Está bajo una unción apostólica, aunque no está reconocido por hombres en la tierra, pero ya Dios le puso una unción de reino. Y sabemos que Él se va a alimentar a otra dimensión de gloria, porque no solo Dios lo quiere, sino que Dios ya le dio, así que ya va a funcionar y en su momento va a suceder lo que Dios quiere, porque hay un diseño. El reino tiene su forma de hacerse. Y no podemos salir de esos designios porque Dios no se compromete con lo que no es de Él, solo con lo de Él. Luego tenemos que tener cuidado que lo que hacemos esté respaldado por Dios y que Dios lo hace porque no es de Él. Y siempre he enseñado esto yo, especialmente porque la mayor parte de nosotros los hispanos trabajamos en el área de la construcción aquí en los Estados Unidos, aunque algunos no somos constructores, nos tenemos que volver constructores porque es donde es más fácil conseguir trabajo, aunque no somos, ¿va? Terminamos teniendo mano calificada al fin de tanto practicar, como que aprende uno sin ir a la escuela, así como el inglés, que muchas veces nunca fuimos a la escuela y hablamos palabritas por ahí. Los niños aprenden oyendo también. El español es oyendo que lo aprenden, el inglés también cuando están en casa. Terminan ellos repitiendo, hablando y entendiendo. Así es estas cosas. Y así es la vida. Mientras más la practicas, más te llenas de ella y más sale lo malo. Entonces hablábamos sobre algunas cosas que fuimos viviendo y que íbamos viviendo según la visión, y entre ellas promesas que Dios nos mostró, se quedaron en el camino y algunas cosas, pero no es el tema de hoy. Pero queremos llamarle la atención a la gente que está con nosotros y recordarle a los nuevos que llegan para que entiendan que esto no fue por casualidad, no llegó de la nada. Y que vienen cosas más grandes. Dios me dijo, prepárate para cosas más grandes. Entonces, cuando tú dices prepárate, es como cuando tú estás, que el médico te dice, hijo. No, el médico a las mujeres que le dice y a los papás, felicidades, señor. Va a ser papá. Su esposa está embarazada. Yo sabía, le dice la esposa. Y se pone alegre, ¿no? Y el esposo también se pone alegre. Bueno, el esposo que no tiene la revelación de qué es la vida, se pone conmigo, ¿y ahora con qué lo mantengo? ¿Ahora cómo hago? No tengo un trabajo estable. ¿Cómo va a ser posible esto? Y en vez de alegrarse, se pone triste. Que él no sabe que cuando Dios envía algo, también envía todos los costos de eso que va a dar.
Por eso no hay que tener a los pastores no debemos tener temor a lo que Dios nos entregó, porque cuando te entregó algo, lo obedeciste, también te lo financió, porque no puedes sin eso. Te dio todo el equipo. Lo único es estar atento para ordenar y coordinar y poner todo en el orden para que se realice a todos sin limitaciones. Entonces, mientras hablábamos eso, nos acordamos de muchas cosas, y entre tantas cosas que Dios nos dijo, escribimos y otras están por ahí, yo estaba recordando ahora que estaba revisando material viejo, pues no viejo, pero antiguo, o los primeros materiales con los que empezamos, y saber que algunos ya están obsoletos, no se pueden usar. Y a veces uno se encuentra con muchos mensajes que predicó y que escribió, que ahora los lee y dice, yo, ¿cómo pude predicar? ¿Cómo prediqué esto? ¿Cómo es? No, esto yo lo prediqué, no puedo creer. Y yo creía así. Con razón, ya que los hermanos ya no están en la iglesia. Ya se fueron. No tenía, hasta ahí llegué. Pero bueno, gloria a Dios por todo lo que vamos aprendiendo mientras hacemos esto. Entonces, entre eso me dio un versículo. Me dije, este es el versículo que guiará todo lo que vas a hacer. Todo va a ir en relación a eso. Recuerda que el Señor siempre dirige. Entonces, quiero que lo leamos para que me entiendan mejor mi forma de ser y de hacer la iglesia. Y por qué llegan ustedes a hacerse parte para este propósito. Y entonces me van a entender que no puedo ser igual a otros, porque entonces me desvío de la dirección de mi asignación. Y no obstante, no es que tengo que hacerlo así, pero este es el versículo bíblico que el Señor nos dio. Vamos a leerlo. Está en el libro de Éxodos, en el capítulo 18. Y miren lo que dice el versículo 20. Ok. Dice así. Ya lo tiene la hermana. Es que no, ya algo pasa que no le sale al frente. Ahí está. Dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. El 20. Además, escoge tú, diga conmigo, el pastor. Por eso somos bastante responsables con muchas cosas. Escoge tú de entre toda la congregación, entre todo el pueblo, varones de virtud. Mire que en otra versión dice, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces, dice la Nueva Versión Internacional. Hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Esta palabra se la dieron a Moisés, pero Dios me la dio a mí. Dios cuando me dijo, aquí va a ser tu dirección. Entonces a veces uno se pone en un conflicto cuando tú quieres usar un instrumento de Dios que tiene toda la capacidad para ser colaborador de aquella área que no esté está vacía en ese espacio y que necesitas a alguien que la cubra. Y dices, ven, ¿a quién pongo? Pero si este tiene todo. Como decía Erickson el viernes, un médico experimentado para hacer la operación de corazón abierto tiene que haber estudiado y preparado. Y hay muchos que estudiaron, se prepararon, pero no tienen este requisito que dice hombres capaces. Ese lo tiene, pero dice y temerosos de Dios. Entonces, cuando tú encuentras esa persona que no tiene temor de Dios, porque es visible su pecado, visible su carácter negativo, es tan visible que no lo puede ocultar sus temperamentos, sus acciones, y no puede ocultar su carácter.
Tú dices, men, ¿por qué tanto tiempo en la iglesia y no lo ponen a predicar? Y los demás se acuerdan y dicen, ¿cuánto tiempo tiene estar y no estás en nada? ¿Qué estás haciendo? Estás en nada. Y entonces los pastores, nosotros, somos atacados y la gente es afligida porque no entiende que hay un designio, hay un diseño para hacer la obra. No solo aquí, a todos. Y es hombres capaces, pero temerosos. Dice, varones de verdad. Esa palabra de verdad tiene un sentido muy importante. Porque no es varonil por sexo. No quiero ser tan específico en eso, pero usted entiende. No es varonil por sexo. Cuando dice varones de verdad, es algo más que eso. No lo quites, hija. Estoy en ese versículo todavía, mi amor. Ahí estamos, sí. Dice, estamos en el 21. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, que amen la verdad, dice aquí. Es más que varonil, sino amar la verdad. Y cuando la verdad tú la amas, la vas a honrar, no la vas a desechar. Cuando la verdad llega a ti por el hombre de Dios o por la persona que Dios puso, te va a doler, porque la verdad duele a veces. Pero si la recibes, te cambia. Si no la recibes, sigue siendo igual. Y detienes los propósitos de Dios por los que estás. Puedes conocer. Dios me llamó a ser un evangelista. Yo tengo pasión por las naciones, predicar el mensaje. Pero no te podemos enviar, hijo. No amas la verdad o no la conoces. Déjanos enseñarte. Y otra parte que dice a ti, que aborrezcan. Y avaricia no solo tiene que ver con cosas materiales. Hay gente que es avaro en el conocimiento, pero no practica ese conocimiento. Es tan avaro en el conocimiento que se volvió más torpe. Es muy dura la palabra, disculpen, pero no encuentro otra. No soy tan fino para hablar. Tendría que ir a la escuela del apóstol Marlin, que me dé ciertas clases para hablar tan bello como ella dice las cosas, fuertes, pero muy finamente. Yo no tengo esa educación, no tengo ese, pero por favor entiéndanme que mi corazón está para amarlos. No me compare con otros porque se puede afectar. Yo por eso no comparo con nadie. A mi esposa, con nadie. Nadie la pongo a la parte de ella, nadie. Ella es única y así como es, así es que la quiero, así igualita como es, no quiero que cambie. Así que no tengo tiempo para nada. Entonces no cambie su pastor poniendo la comparación con alguien porque lo va a terminar cambiando. Igual si me tocara a mí, ¿va? ¿Estoy diciendo algo malo, hermanos? Los de las redes no pueden decir nada, pónganlo ahí en el chat. Ayúdenme. Aleluya. Hoy es un buen día. Ayer fue mejor. ¿Será? Yo digo, ayer fue un día bueno para mí. Ayer era 10, no, antier era, o ayer. 10, 20, 20. Hello, ¿ustedes se dieron cuenta de eso? ¿Cómo lo usaron ese día? ¿O se le fue así? Yo no, papá, ya me va a ir así. Yo estoy ahí. Hoy estoy pensando cómo es este asunto. 11, 10, 11, 20, 20. Espérame, 21, 20, 20, 40. ¿Qué significa el número 40? ¿Cuál es el número 10 más 11? Es 21. ¿Qué significa el 21 en la numerología y en los tiempos? ¿Cómo se movía en este día específico? ¿Qué hacían los israelitas después que están de Año Nuevo? ¿Cuál era lo que estaba pasando con los judíos?
¿Qué hacían los hebreos? Porque tenemos que entender que nosotros vamos siguiendo un modelo de vida y que muchas cosas, no todas, porque ahora se ha cambiado y la religión ha hecho mucho daño, pero me puse a pensar, si no nos entramos en esa área, que por ahí voy ahora, no voy a seguir en el versículo, no lo he terminado, hija. Pero creo que conozcan más sobre la visión, dice, si no nos metemos en el área de la historia, con sabiduría, con entendimiento, con mucho tacto, porque nunca vamos a ser hebreos, quiero que sepa. Ya puedes dejar crecer la barba y poner el gorrito, haga lo que quiera, pues hebreo no va a ser. Además tienen una serie de reglas para aceptarlo ellos que no llegamos ni a la primera. En todo caso, si no quisiéramos ser ciudadanos, ¿va? Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ya ese es el diseño donde van a gobernar. En base a ese diseño está la visión. Por eso es que muchas veces no me van a ver a mí en tu dolor, porque yo tengo líderes que están contigo. Si es necesario me van a llevar, pero no es que no amo ni sé lo que está pasando, a menos que algunos no me den la información. Pues que en la etapa de formar, yo visito los líderes, muy pocos, pero los visito, porque a veces sí los visito, me cuentan una situación, conozco la situación, y por allí yo predico algo, ellos dicen que fue por lo que me contaron, entonces mejor no los visito. Porque ellos no están listos para oír una palabra sin relacionarla, porque no está, su mente no coordina, porque el enemigo se encarga de desprestigiar para que no seas edificado. Entonces yo ministro por medio del liderazgo, pues están asignados en grupos. Y hay gente especial que yo hago contacto directo con ellos. Y así mismo, mientras van madurando, pues me voy acercando más. O algunos tienen la habilidad de conquistarme rápido y van directamente a mí. Otros yo tengo que interrumpir porque el líder los está desviando. No está entendiendo y los está convirtiendo en suyos, no en siervos de Dios ni de la congregación. Entonces, él está haciendo señales de inseguridad, de inmadurez y de falta de integridad. Y yo me asusto, digo, no, yo tengo que ir a cuidar las almas que le di, porque este no me escucha, no me llama, este está no, ¿qué es esto? Y me pongo a orar y tengo que accionar, porque sé que algo malo podría venir y va a afectar a otros por causa de que aquel no está entrando en el diseño. ¿Usted me está entendiendo? Pero no es que no estamos pastoreando. Así es que si un día tengo contacto directamente con usted, probablemente es que estoy viendo el potencial o quizás algo está pasando de parte de Dios. Pero anhelamos seguir en un orden de organización de tal manera que usted se una a mi corazón, al corazón del Eterno de Dios, y juntos lleguemos a la mayor cantidad de personas que podamos ministrar con lo que hemos aprendido. Y quiero que sepan que no necesariamente debemos ser sabios, solo usemos lo que hemos aprendido. Mi papá usó la sal porque era lo que sabía. Usted no tiene que usar la gran teología si no la sabe. Solo use lo que sabe, su testimonio, pero edifique en el propósito de Dios. Y la sal me sanó. No tengo ni una costura en el dedo, pero si le enseño pareciera que fue de un gran médico. Y me hizo costurar y todos quedó la piel en su correcto. No tengo ningún daño en mi dedo. La sal me sanó. Lo único que mi papá todos los días abría la herida para ver cómo seguía. Y me untaba muchas veces unos aceititos que yo no sé qué eran. Sé que eran aceititos de los que tiran los animales, pero no sé qué animal era, porque... Sí, de verdad. Usted no lo está creyendo, porque usted tiene una mentalidad todavía aquí, pero usted sabe que allá en los pueblos, allá donde se cosechaba el café, allá donde no entraba nadie, cuando le llevaban a la fuerza a uno como niño, pues no era voluntario, era a la fuerza, quien quería ir allá al frío. No, yo quería las comodidades de acá. Mi papá decía, no, es tiempo de cosecha, vamos hijos. Allá donde no había eso, pues aprendieron técnicas
Así es que me untaba con unos aceititos, después de que iba sanando, y esos aceititos funcionan, fíjese, porque mire que me cicatrizó. Hay aceititos que te van a funcionar. Hay aceititos como el que te estoy poniendo que te va a funcionar. Entonces, en este trabajo de hacer la iglesia, demanda no solo de sabiduría, demanda de muchas otras cosas. Pero hoy yo quiero hablar de los mandamientos. Y cuando me puse a estudiar los mandamientos, desde la semana pasada estoy estudiando un poco, esta semana un poco más, y anoche y hoy por la madrugada un poco más, y me di cuenta que era tanto que no se puede hacer una escuela ni una prédica de tanta información. Pero sí llegué a una conclusión, que hay más mandamientos en el Nuevo que en el Antiguo. Y que los mandamientos del Antiguo permanecen vigentes. Que el Nuevo no descalifica a los del Antiguo. Y que aún en el Nuevo son los mismos mandamientos que dio Dios, porque esos mandamientos no eran de Moisés, eran de Dios para el pueblo, para las generaciones. No era para cuando llegara Jesús porque hemos tenido enseñanzas malas. Entonces no hemos apreciado, porque la palabra gracia ha hecho una repercusión muy negativa en la forma de enseñarla. Y la gente no usa los mandamientos porque estoy bajo la gracia, pero es para incumplir la voluntad de Dios, porque los mandamientos es la voluntad de Dios, igual que las fiestas judías. Muchas de las fiestas judías en sí, no son fiestas de los judíos, son las fiestas de Dios. Y si entendemos que son las que debemos de celebrar como iglesia, vamos a ir entrando entonces en entender que no nos estamos convirtiendo en una iglesia hebraica o judía. Vamos a seguir bajo los designios de la revelación de Cristo, el Redentor, la vida. Pero tenemos que entender que hay cosas que la iglesia no se le ha enseñado y no las honra, y que esas son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que celebremos la Navidad, pero no es pecado hacerlo tampoco. Pero la celebración de Dios es que celebremos en septiembre las fiestas judías. Porque ese es el día que Dios le dijo a los judíos, y el diseño se lo dio cómo deberían de celebrarlo y cómo deberían hacerse. Nosotros, la iglesia, por lo menos la iglesia Mark, no lo está haciendo. Hay que llevarlo poco a poco, hijo. Porque si nos critican sin hacerlo, ahora imagínense. Pero quiero que entendamos muchas de esas cosas para que podamos entrar ya en la plataforma de lo que viene, porque lo último que va a ser revelado y entregado al pueblo va a ser esta revelación que trae una unción multiplicada de la paternidad y de los orígenes del Mesías. Porque por años hemos estado ministrando y enseñando a un Mesías griego, pero no un Mesías hebreo. Por lo tanto, los griegos fueron a tomar información de las experiencias hebreas y las plasmaron según su entendimiento, y muchos de ellos tuvieron que traer gente que tuviera un poco más de conocimiento griego para entender lo que querían decir, porque no eran. Es como que me hagas una traducción del inglés al español sin tener inglés. Tenés que buscar a alguien que estudió inglés para que te diga qué quiere decir esto. Y a su entendimiento, ese que estudió inglés, que estudió español, te va a explicar. Así es esto. Ahora, lo que afectó y seguía afectando la vida de la iglesia, de las traducciones de los idiomas modernos. Si estos dos idiomas son antiguos, y fue por donde se escribió la Biblia, vea cuando sacamos de esta información para hacer nuestra información a los idiomas modernos. Hay más cambio todavía. Entonces, de alguna manera no hemos tenido la revelación, la realidad de la revelación de lo que es realmente nuestra asignación como iglesia y nuestras dimensiones proféticas para estar plantados hacia establecer el reino. Nos hemos detenido a querer hacer tantas cosas sin entender. Y necesitamos que la iglesia empiece a digerir sobre esto. Por lo tanto, tampoco hay autorización para ir a buscar solo información en el internet, porque hay una serie de confusiones y de cosas tan terribles ahí
que yo no aconsejo a nadie. Si lo hace por su cuenta, pero a nadie lo aconsejo que vaya a estudiar por medio de las redes del internet. Yo tengo un hermano muy amado. Nunca va a salir del amor de mi corazón. Los hijos no se dejan de amar. Los hijos solo se van de casa, pero usted los sigue amando. Y los hijos podrán estar molestos con papá y el papá con el hijo, pero siguen siendo hijos. Así que hay muchos hijos por ahí que están en otras congregaciones, otros dañados, otros molestos, otros ofendidos, otros no les gustó el regaño, tantas cosas, pero eso no les quita la garantía de hijos. Así que Dios no te desecha como hijo, ni nosotros que fuimos hijos de nuestro corazón desecharemos a nadie de nuestros hijos. Jamás los condenaremos. Más bien los esperamos que regresen para amarlos, abrazarlos y decirles qué bueno en casa. Especialmente si vienen con una actitud de arrepentimiento y de humillación. El hijo dice, papi, no papi, perdóname. Aunque sepa que papi tuvo la culpa, te perdone papi. Y uno se alegra, el hijo se alegra, el papá se alegra de verlo en casa de nuevo. Y Dios se alegra porque esos son sus planes. Así como hay unos que hay que liberarlos de la mentira, del engaño. Y Dios les da paternidad verdadera, por eso que los trae a casa aquí. Para que te resuelvan la verdadera diseño de lo que significa. Y van a venir muchos de muchas iglesias aquí. No los vamos a desechar porque algunos de ellos Dios los va a traer porque no pudieron encontrar la verdad, la revelación. Y hay que traerlos cuando el ambiente se mueva y todo se encaje en lo que tenga que hacer. Gracias por estar aquí y eso mismo es para nuestros hermanos siervos que están ahí. Entonces hoy quiero hablarles un poquito de los mandamientos. Pero déjenme explicarle qué significa primero la palabra historia bíblica, para que entendamos que de ahí vamos a sacar historias para poder aplicarlas, y esas aplicaciones de las historias son los que nos hacen vivir bajo la voluntad de Dios que dejó establecido y escrito para nosotros, para que hagamos su iglesia. Entonces, ¿qué es la palabra historia? Significa narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memorizar, sean pueblos sean públicos o privados. Voy a volverlo a decir, narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memorizar, sean públicos o privados. Se llama historia. Ahora, en sentido, realmente entendiendo esto, en el entendimiento, dándole sentido a esta palabra, o a esto que significa, existe que la historia tiene el pasado en el testimonio del mismo pasado. O sea, el testimonio de la historia está en su pasado. ¿El pasado qué? De esa historia. La historia y el pasado que tengas te dice la realidad. Si es que la misma historia tiene su pasado. Dice, wow, así era. ¿Cómo era? Oh, wow, así era. Oh, así. Ah, no, pues así es como Dios le gusta, así es como Dios quiere. Así es como. Y nosotros, los ministros, tenemos la obligación de estarlo enseñando. Sé que hay cosas que van a golpear porque no van con nuestra forma de entenderla. Dice, no, yo no creo que Dios sea así. Esto era con aquellos allá en el Viejo Testamento. ¿Por qué lo quieren poner a uno aquí, va? No, yo no lo acepto. Estamos en el Nuevo. La gracia. Oh, sí. Pero te voy a enseñar un poquito de la gracia. Yo no digo que vivamos en la ley. Tampoco estoy diciendo que la ley, ¿ok?, y la gracia son iguales. No. Vivimos en la gracia, pero tenemos que entender qué significa la gracia. Que no hace que los designios de Dios, los mandamientos, sean abolidos. La gracia nunca abole los mandamientos. Nosotros queremos decir, puedo hacer lo que quiera porque estoy bajo la gracia y Dios me perdona. Sí, es cierto. También en el Viejo Testamento Dios perdona todo pecado. Si no, entonces lo hubiera consumido a todo porque nadie cumplió las 613 leyes. Es el mismo, ayer, hoy y siempre. No cambia en el nuevo, en el viejo.
Así es que entendiendo esto, entendamos que el historiador no crea el pasado, lo recrea. Cuando nosotros estudiamos, el historiador no crea el pasado, lo recrea. Por eso es que hay cosas que no van de acuerdo en los designios de algunos que están enseñando o expresando entender las historias judías, porque no están dentro del marco de la realidad. Son historias inventadas por otros y entonces tenés que estudiar cómo lo hizo, quién lo escribió, quién lo testificó. Y estudiando eso, después estudiar el libro de Marcos, el libro de Juan, el libro de Lucas, estudié los Hechos un poco, Hebreos, y me quedé en Corintios para conocer estos hombres, estas personas que escribieron esto y poder tener un entendimiento más claro de la historia sobre los mandamientos. Y también tuve que ir a darle un repaso a cómo se formó la Torá, cómo es que esto existe, tantas estas cosas. Y me di cuenta de tanta información que uno dice, wow, hay tanta información aquí, pero algunos agarraron esta línea sin entender que existía esta. Al caso, la que se escribió en Babilonia no es la misma que se escribió acá. Es más larga, es la común, la que más se usa, la que más se está dando, se está sacando en público. Entonces, entendiendo esto, entendamos entonces un poquito, para el caso, ¿qué significan los seduceos? Ustedes han escuchado en la Biblia los saduceos, pero escuchan esa palabra, los saduceos, ¡ay, saduceos! Y mucha gente se trata así sin significar qué significa. Los saduceos era una secta. Era una secta judía del primer siglo. Ahora, los fariseos son sectas judías también del primer siglo, y esto es importante que vean la diferencia entre los saduceos y los seduceos, porque había una situación en ellos. Uno de ellos quería decir que la ley de Moisés hablada no era, nunca Moisés hizo una, y la otra que la escrita, y estaba entre ellos que no se aceptaban ciertas cosas y terminaba en una lucha, en un pleito social y político y muchas veces religioso. Pero los dos eran sectas. La diferencia es que la secta de los fariseos se termina en el siglo IV de nuestra era. No antes de Cristo ni después de Cristo, que esas son otras, o cuando usted oiga A, D o antes de Cristo y D, C, después de Cristo. Siempre lo va a encontrar algunas cuando uno usted estudia. Entonces esto termina ahora, aquí en nuestros siglos, en el siglo IV. La secta muere. Pero yo le voy a decir cómo se está levantando otras. Así que existe este ciclo. Y me llamó la atención cuando estudié un poco sobre estos puntos de los fariseos, porque digo, pero si es que no solo era uno, eran 7 grupos diferentes. Los fariseos eran 7 grupos diferentes, ni siquiera era un solo grupo, una sola secta. Era una secta de los fariseos, pero dividido en 7 formas diferentes de pensamiento y acciones de los fariseos. 7 grupos diferentes se identifican en la historia ahí. Y uno dice, wow, hay tanto rollo aquí. ¿Por qué línea me la enseñaron a mí sobre los fariseos? ¿Cuál de los 7 es el que me han enseñado? Pero eran sectas. Ahora, los escribas no eran sectas, eran personas, eran los secretarios de las cortes de justicia. Los escribas eran, ve que Jesús le habla a los escribas. Ustedes fariseos, hipócritas, escribas y les dice muchas cosas duras. Pues mire a quién le está hablando. Por eso cuando le habla a los fariseos le dice, ustedes son hipócritas. Ustedes tratan de decir que ustedes deben de diezmar y ustedes no diezman la justicia. Eso es otro tema. Ustedes no diezman de esto, de lo otro, de acá, del trigo, de todo. Diezman bien, pero la justicia ustedes no la diezman. Y el verdadero diezmo es el diezmo de la justicia. Y ustedes se han olvidado que enseñan una cosa, quieren cumplir que otros hagan una cosa, pero ustedes no hacen lo que deben de hacer. Entonces los trata de esa manera a ese grupo que confronta, de los fariseos y los escribas. Los escribas son los secretarios, eran los secretarios de las cortes de justicia
Y también eran copistas. Más bien copistas no. Bueno, copistas desde el punto de vista de copia, no de copa. Copiadores, pues, o copistas de la Torá. En otras palabras, ellos eran la imprenta, pues. Eran el, ¿cómo llaman a la que saca la copia? El printer. Ponían la Torá encima de los... y ellos eran los que la reproducían, lo que la escribían. Esas eran las funciones de un escriba. Copiar la Torá para reproducirla. Y también copiaban otros libros religiosos. Entonces, entendamos esas tres y quedémonos ahí para hablar un poquito de historia y entremos al tema de los mandamientos. ¿Qué les parece? Quiero llamarles su atención porque necesitamos entrar en una etapa de madurez. Y estamos en un comezón de oír. Estamos en la palabra profética, que hay comezón de oír. No de aprender, de oír. La Biblia dice que vendrá un tiempo donde habría comezón de oír y muchos serían engañados, dice. Y dice, serían engañados aún los escogidos. Podrían ser engañados por la confusión que vendría sobre el mundo. Entonces hoy le llamamos apóstata al que realmente no es apóstata. O yo tal vez logro hablar de eso un poco. Pero como esa es la moda, está hablando de finanzas, está hablando de lo otro, es un apóstata. Está hablando de apostolado, habla del apostólico, de lo profético, eso es apóstata. Pero no saben realmente la base, cómo se formó y cómo este asunto es que está revelado. Pero como hay comezón de oír, también el peligro de perderse. Porque estamos agarrando designios contrarios. Por eso, los verdaderos, los que estamos en el Espíritu y vivimos por el Espíritu, tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu, a la revelación del Espíritu. Pero hoy en día nosotros tenemos las congregaciones llenas en algunos lugares donde se habla de finanzas, de proveer. Y sí hay que hablar porque hay que profetizar, hay que decretar. Hay que confesar la palabra y mandarla a que traiga el resultado que buscamos, porque tenemos esa autoridad como sacerdotes. Pero el conocimiento, como debe de ser, trae mayor resultado con la efectividad suficiente. Entonces, el propósito de los mandamientos. Vamos a hablar de los mandamientos y vamos a ver cuál es el propósito. Lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Durante toda la historia, el pueblo de Israel fue guiado por los mandamientos. De hecho, Dios se relaciona con sus hijos a través de los mandamientos. Todavía, actualmente, Dios se relaciona con su pueblo a través de los mandamientos. Entonces, estamos obligados a conocer los mandamientos para poder acercarnos a la voluntad de Dios. Por eso no los debemos desechar. Y no voy a hablar de los 10 mandamientos. Se llama el decanato. Los 10 mandamientos. No voy a hablar de ellos porque me gustaría en otra oportunidad hablar de cada uno de ellos y explicar lo que significa cada uno. Porque no es solo no matarás, no robarás, no confesarás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a tú mismo. Jesús dijo, vengan para acá. En un solo versículo habló de los 2 mandamientos más importantes y resumió la historia completamente. Dijo, esta es la ley y los profetas. Aquí está la Torá y aquí está todo lo que está la revelación que trajo los profetas y las leyes que pusieron. Estos son los únicos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y solo a Él servirás y a tu prójimo como a ti mismo. Ya, cumplan esto y ustedes están en el cielo. Era fácil. Jesús se lo dijo a los fariseos, que miren, la ley de Moisés, por ahí vamos a encontrar, porque le hicieron preguntas. Y él dijo, sí. ¿Cuál es la ley entonces de Moisés en cuanto a los mandamientos? Dijo, y habló 2. Leyó Éxodos y le dio Levíticos y le dijo, aquí está toda la ley y aquí están todos los profetas. Eso es todo el trabajo. Mire el propósito de los mandamientos. Yo sé que ustedes están atentos, porque tienen que conocer esto, porque es necesario que volvamos
a la senda antigua, pero no a lo que le llamamos aquí físicamente o teóricamente o lo que hemos oído senda antigua. Volvamos a ponernos el pantalón, volvámonos a las mujeres, quitémosles los pantalones y pongámosles la falda, quitémosles el maquillaje y dejémoslas así. Quitémosles el peinado, los colores de cabello. Esa no es la senda antigua, hermano, eso no es. Usted y yo vivimos en el siglo XX, en un país de libertades y no interrumpe muchas cosas. Eso es religiosidad, eso no es, eso es legalismo y eso es otra cosa. No es esa la senda antigua. Venir a hacer los rituales de romperle la garganta al animal, sacar la sangre y rociarla, eso no es senda antigua. Entonces, quiero hablar de otras cosas, de realmente el diseño correcto, porque aún ahí hay un error. Y Malaquías, se lo voy a leer, déjenme, hay tanto aquí. El propósito de los mandamientos, y ya decía lo que está pasando en la historia de Israel. Y me llama la atención cuando estudio los mandamientos porque realmente son distintos, pero con las mismas intenciones para los mismos resultados. Distintos mandamientos, pero el resultado es el mismo que busca Dios. No me pregunte, pero voy a contestarle su pregunta. ¿Cuáles son el resultado que busca Dios con los mandamientos? Producir amor. Eso es todo lo que Dios quiere. Producir amor en el hombre. Y yo cuando leí esto dije, wow, los mandamientos te llevan a producir amor cuando los obedeces. Y el amor es el poder más grande que tiene la humanidad y se le dio a la iglesia. La lucha, toda la lucha que tiene el cristiano, el creyente, es con el amor. Queriéndole quitar el amor a diferentes cosas y cambiando el amor para lo que no debe de amar. Porque cuando el amor es revelado y obedece los mandamientos, el amor regresa ¿a qué? A Dios y al prójimo. Y esa ha sido la batalla en la que está el mundo, que cada día va perdiendo el amor. Y el Señor lo dijo, lo profetizó y dijo, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. ¿En qué estamos? En las vísperas de llegada del anticristo. ¿En qué está la iglesia? Confundida en una serie de cosas que no tienen que ver con la eternidad con Dios. Evaluando iglesias, evaluando ambientes, evaluando cosas. Es que no me gusta esto me gusta. Es que aquí nadie le debe de gustar nada. Aquí todos venimos con un solo propósito, agradar a Dios. Y agradando a Dios nos va a gustar todo, porque si hacemos algo que agrade a Dios, para eso vivimos. Hay muchas cosas que a mí no me agradan y a usted tampoco, especialmente que ores por tu enemigo. No, yo quisiera decirle que se muera. Y usted también, usted no lo mata porque es cristiano. O ya lo mata con la lengua, porque algunos son más asesinos con la lengua. Pero tenemos que hacerlo porque es un mandamiento. Y eso es lo que agrada a Dios. Una vez me dijo un hermano, pastor, yo he luchado porque yo le voy a decir una cosa, yo me he querido ir de la iglesia muchas veces. Le digo, pues ya somos dos, yo también. La diferencia es que yo soy el pastor y no me puedo ir. No fregues, si todo el mundo lucha. Yo también estoy, porque todo el mundo lucha de salir de la presencia de Dios, solo es que estamos en obediencia, porque eso es lo que agrada a Dios. Y entonces por agradar a Dios es que recibimos toda la retribución, porque ese es el mandamiento. Y en la obediencia que está la bendición. Y aquí no estamos buscando donde nos sentamos bien, donde es la voluntad de Dios. Yo me imagino lo que le pasó al profeta. Ay, ¿quién es ese hombre? Ahorita, dame tu nombre. Usted se lo sabe. Cuando Dios le dice, ¿sabes qué? ¿Conoces a la prostituta Julana? Sí, casate con ella. Yo, el profeta. Te equivocaste, reprendo, Satanás. Esto vino de mi propia carne. Mi propia alma se está manifestando, las concupiscencias que llevo por dentro. Y en un sueño se la presenta y le habla. Cásate con la prostituta que le voy a hablar a mi pueblo. Voy a hablarle cosas a mi pueblo a través de esta relación.
la fue a sacar del prostíbulo, la casó, se hizo casa con ella, vivió con ella. ¿Usted cree que estaba feliz? Usted sabe las críticas que ese hombre recibió por esa acción. Usted sabe los mismos profetas, todo lo que hablaron. Usted sabe todos los religiosos y todo lo que... Usted no puede imaginarse el pasar la carga de hacer la voluntad de Dios cuando estás complaciendo. Tú sabes todo eso que pasaba ese hombre. ¿Ah? De los que lo habían instruido, que no eran capaces de encontrar la revelación, pero estaban en la plena voluntad de Dios. Ay, espérame, se cumple lo de aquellos críticos. ¿A que no ves qué pasó? Le tiene 2 hijos y después se le vuelve a ir al prostíbulo. Y allá llega un tipo y la compra. Y la tiene, se le fue la mujer. Y Dios le dice, ¿se te fue? Sí, Señor, mira la vergüenza que pasé y todavía ni me agradece. Es que no es para ella que trabaja, es para mí. Y estos 2 hijos son que yo te los di para un propósito. Este representa a Isaac y este representa a Ismael. Este es de la carne y este es del espíritu. Y Dios, bueno, eso es otro asunto que vamos a entrar por ahí, en su tiempo. Y la están vendiendo. Y le vienen a decir, oye, allá la mamá de tus niños, ¿ves? Allá la están vendiendo. No sé qué va a hacer esos niños allá. Allá la agarraron el prostíbulo y la están, porque vendían como esclava. Ya un tipo le estaba revisando los dientes, otro le estaba revisando las uñas, otro estaba viendo su fuerza, otro estaba conociendo su historia para ver si la podía, en qué la iba a llevar para usar, porque así era antes la vida. Y el tipo no tiene para comprarla y se va a vender todo lo que tiene. Los muebles, la casa, la computadora, el iPad, el teléfono, y hasta la casa la vendió. Y se fue a comprarla. Porque Dios le dice, deshazte todo, porque lo más importante no es lo que tienes, es quién eres. Quien eres te produce lo que tienes. Y se va. Nadie lo está entendiendo. Y el tipo está, ¿quién da más? ¿Quién da más? 20,000, 40,000. No. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y él dice, 45,000. 45,000. Se la lleva. El señor allá que levantó el número se la lleva, 45,000. La señora viene, se la bajan, ahora es mía. Ahora es mía, ya no te puedes ir porque ahora soy yo el dueño. Antes era y ahora yo te compro. Y en la ley no podía ella irse cuando quería, sino porque era dueña ese hombre de esa mujer. Y el Señor le dijo, así era mi pueblo. Así es mi pueblo. Mandé a mi hijo a comprarla. Ya no va a estar conmigo porque quiera, sino porque es mía. Yo pagué por ella en la cruz del Calvario, entregué a mi hijo y la compré. Así es que hay cosas que tú no las vas a hacer porque quieres. Es porque el Padre te compró y eres esclava por amor. Esclavo por amor. No sé si me está entendiendo. Estamos enseñando. Ahora, ¿cómo es esto de que los mandamientos es para producir amor? Además de arreglar cuentas, ¿va? Con Dios y con la gente. El propósito final era producir amor. Piensa en esto, lo que dice aquí el libro de Levíticos, en el capítulo 6, hija. Vamos a estar en el capítulo 6. No lo pongas todavía porque quiero explicar algo aquí, para que después lo leamos. En el capítulo 6 vemos esta historia, que si un hombre robaba a su vecino, ¿ok? Me robó el vecino. Y van donde las autoridades le dicen, el vecino mío me robó. ¿Qué te llevó? El juguete del niño que estaban ahí, ahora mi niño está llorando y ella está jugando el de él con él. ¿Cómo? Cuando le robaban, escuche eso, porque hay pastores que les gusta robar ovejas formadas. Él no va a buscar a informar, porque eso vale un precio. Hay veces que tenemos 20, 10 años, 5 años, 8 años de inversión en una oveja codiciada por alguien que la quiere usar. Se llama robar. Ellos siguen siendo hijos. Donde estén, le tiren aceite, le pongan lo que le pongan. El hijo ya le puedes hacer lo que haga. Ya nació del corazón de un hombre que Dios se lo dio y lo parió. Siempre va a ser hijo de la casa. Y tenemos que amarlo como tal. Entonces, en este punto, cuando un hombre robaba, la ley de Moisés requería, era una ley, requería y decía
Ustedes necesitan arreglarse. Tú robaste, necesitas arreglarlo. ¿Qué hago? Una ofrenda voluntaria, una ofrenda a Dios. Trae una ofrenda a Dios. Señor, me robé los juguetes del niño del vecino. ¿Oh sí? Ok, pero aquí te traigo una ofrenda de gratitud y arrepentimiento para que aceptes mi pecado y mi error. Devolverle a que ame a Dios. Porque la ofrenda lo que está diciendo es, yo amo, respeto a Dios y quiero reconciliarme primero con Dios. Esa era la ley de Moisés que decía, tienen que traer una ofrenda a Dios. Después que devuelvas lo robado, tienes que pagarle al que le robaste el 20% del costo de lo que le robaste. ¿Por qué, Señor? Te arreglas conmigo, te arreglas con él, devuelves el amor que me perdiste. Y si tú le robaste a él, era lógico, le robaste porque no le amas. Tú le robas al que no amas. Al que sabe que amas, tú no le robas, le pides o le das. Entonces, viene y lleva el 20%, le devuelves lo que le robaste y le das el 20% del costo de lo que valía el juguete. ¿Ok? ¿Qué era el propósito del mandamiento? Regresarlos al amor al vecino, al prójimo, y el amor a Dios, con una ofrenda primero. Esa era la regla, esa era la ley. Mira lo que dice Levítico 6, del 1 al 7. Es al 7, pero está atenta. El Señor le dijo a Moisés en Levítico 6:1, si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si robas o oprime a su prójimo despojándolo de lo que es suyo, robar, ¿no? ¿Seguimos, hija? ¿Hasta el 8? ¿Hasta dónde? Hasta el 7. Yo no entiendo esta pantalla ahora. Y arriba es lo que está. Es que me lo tiene el 30 ahí. Entonces me pongo un poquito confundido. Como casi no usaba ese programa. O si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas que se acostumbra a pecar, mira la ley, ¿ok? ¿Qué dice el siguiente? Será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado, o lo que se le haya dado o guardado, o el objeto perdido que niega tener. ¿Cuál es el siguiente? Versículo 5. O cualquier otra cosa que por lo que haya cometido perjurio, así que deberá sustituirlo íntegramente, o sea, completo, sin tocarlo. Y añadir la quinta parte de su valor, diga el 20%. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. Siguiente. Le llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote. ¿Entendieron cuál era el caminar? O sea, los mandamientos nunca han sido para oprimir al hombre, para tenerlo bajo temor, ni bajo una lupa de supervisión. Es para que el hombre viva en el amor, en paz y en el orden. Para explicarlo de otra manera, lo que pasa es, por ejemplo, las leyes de tránsito fueran establecidas no para vigilar al hombre, es para que el hombre no vaya a dañar a alguien que anda en la misma circulación de él y él mismo se haya dañado.
O sea, las leyes de tránsito las podemos ver como el mandamiento. ¿Cómo así, pastor? De igual manera que tú agarras tu vehículo para conducirlo, bajo las leyes de tránsito, tú tienes que haber conocido las reglas de las leyes para agarrar y poner tu vehículo, ¿a dónde, pastor? En la calle. Cuando tú conoces las reglas y las vas cumpliendo, no dañas a los peatones, no dañas a otros que conducen los vehículos, ni te dañas tú mismo. En otras palabras, los mandamientos es para protegerte a ti y proteger a todo lo que estás haciendo en la vida, para que recibas toda la promesa que Dios te ha dado y puedas vivir en la plenitud de su voluntad. Los mandamientos son buenos y los necesitamos conocer. No es para que el hombre sea afectado. Es para que producir amor. Entonces, vamos a ir a Malaquías, hija, capítulo 6, versículo 6. Pero antes déjame explicarle esto a los hermanos, hasta el 8. Porque cuando leí esto, yo quería usar esta palabra. Quería encontrar una palabra y dije, ¿cuál palabra? Escucho, sinónimo de esto, ¿qué significa? El sinónimo de esto. Entonces encontré según lo que estaba pensando, que ustedes no saben, yo estaba buscando los anónimos y los antónimos. Y encontré en un sinónimo. Y este sinónimo, esta es una palabra para lo que quiero decir que se llama absurda idea o absurdo. Yo le puse absurda idea de que el propósito de Dios eterno es meramente agarrar sangre y rociarla y ver fluir la sangre. Porque así lo estaban presentando en ese tiempo algunos hebreos en cuanto a los sacrificios. No valoraban el sacrificio del animal, era una tradición que se volvió religiosa. Como para algunos solo es tradición algunos mandamientos. Pero nada en la Biblia es tradición, es plan divino para un propósito eterno. Tenemos que regresar a los mandamientos, conocerlos, obedecerlos y vivir conforme al diseño de Dios, a los designios de Dios. Entonces, en ese tiempo, Malaquías lo ve y dice, oye, el altar esta gente lo está usando solamente para ver que Dios derrama sangre. Entonces, oye, pero si el deseo de Dios es derramar sangre, en vez de matar uno, matemos 1,000,000 o matemos 1,000 corderos y así ponemos una manguera allá, llenamos un tanque y estamos rociando el altar, porque a Dios le agrada, ¿no? Dije, pero ¿cómo es eso? Eso no es lo que Dios está buscando con los sacrificios. Y los sacrificios de Cristo no tienen que ver que tú seas limpio de pecado para que vivas como quieras. Por eso la gracia no se puede comparar, que los sacrificios de la sangre de Cristo es para que la gracia de Dios que te salvó, que te restauró, que te perdonó y que te perdona todo lo malo que sea, es para que tú sigas haciendo lo que quiero. Eso no puede verse como la gracia. No es así el asunto de los sacrificios de Cristo. La gracia no se puede ver para hacer lo que quiera y que Dios me perdona lo que hago. No. Y en ese tiempo Malaquías lo descubre y lo ve. No puede ser, dice. Y miren lo que dice Malaquías. Versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Vamos a ver lo que es en Malaquías. ¿Cómo podré acercarme al y prostrarme ante Dios Altísimo? Ese es el versículo, ¿ah? Es Miqueas, sí, Miqueas. Y yo dije Malaquías. No, pero ese es Miqueas. ¿Cuál puso la hermana, Miqueas o Malaquías? Ese es, está bien. Yo fue el que se lo puse mal. Pero es Miqueas, es el mismo. Sí, ella lo puso bien. Ella es más inteligente quizás que yo, ¿viste? Allá está, que tengo los hombres que están conectados. Eso es lo bueno de estar conectado, ¿eh? ¿Cómo podría acercarme y postrarme ante el Dios Altísimo? Por eso puedo tener hijos. Te cubre multitud de pecados. ¿Podré presentarme con holocaustos y con becerros de 1 año? Mira la pregunta que hace. Estamos hablando de este pueblo que estaba viendo. Entonces mire lo que dice. El siguiente, ¿cuál era, hijo? Ahí. ¿Se complacerá el Señor con miles de corderos? ¿O con 10,000 arroyos de aceite? Eso no se trataba de derramar aceite ni de matar animales. Ofreceré
a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis extrañas por mi pecado. Malaquías ya sabe lo que es la gracia. Vamos al siguiente, es hasta el versículo Miqueas, sí, 8. El 8, ¿ah? Ya sé que te ha declarado lo que es bueno. Ya sé que te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Prácticamente la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. No se trata, le dice Malaquías, que tiremos sangre. No es eso de lo que se agrada a Dios. Dios lo que está tratando es la justicia. Que tú puedas ser justo. Pequé, hice lo malo, me arrepiento y eso te justifica. ¿Y a Julano? Perdón, aquí te lo regreso. Y el 20%. Señor, una ofrenda de gratitud por tu gracia, porque mi culpa. Eso es, decía Malaquías. Y amar la misericordia de Dios. Miqueas, perdón, estoy con ese Malaquías y es Miqueas. Búscame 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Porque Pablo, en el Nuevo Testamento, le escribe a Timoteo, su discípulo, y le dice, mira, el propósito de este mandamiento, le dice, el propósito de este mandamiento, Timoteo, es el amor nacido del corazón. Un corazón limpio, le dice, y de buena conciencia. Y de fe no fingida. Dile que está a tu lado, hay fe fingida. Y hoy en día, hermano, ¿cómo la gente finge creer? Y hacen otras cosas. Mira lo que dice entonces Timoteo 1, versículo 5. Está lento el programa, ¿verdad? O ya está allá. Sí, allá está. Ya se fue el programa. Yo dije 1 de Timoteo, tienen que estar más atentos. 1 de Timoteo, para que podamos ir ahí en la misma línea. Ahí como empezamos. Capítulo 1, versículo 5. Hay que estar ahí con un lápiz para que ustedes lo escriban, porque no se los envié. Yo fui el culpable, no ellos, quiero que sepan. Yo fui el que no se los envié. Así es que ya, Señor, ya llevé mi culpa ante ti. Perdóname por ponerlos en problema a ellos. Yo soy el responsable. Dice, debes hacerlo así para que el amor brote de tu corazón. De tu corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. En el otro dice, no fingida. Debes de hacerlo así. ¿Cuál es el mandamiento? Vamos a ver. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Vamos a ver, es hasta el versículo 8. Pretenden ser maestros de la ley. O sea, lo saben todo, ¿no? Estás malo tú, ellos no, porque ellos son los que conocedores. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Versículo 8. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Este es el mandamiento. Juan capítulo 12, hija. Vamos a leer el versículo 49. Porque si lo vemos aquí, aquí desde el punto de vista práctico, entonces el propósito de los mandamientos no es amargarnos la vida. El propósito de los mandamientos es coartar. No. El propósito del mandamiento no es arruinarnos la vida, ni coartar nuestra libertad. Porque la gente dice, hey, recordar la palabra, el mandamiento. No es eso. Es que vivas en libertad y en paz. Ni siquiera te tienen que decir. Tú lo sabes que el mandamiento dice no y es no. Para el caso, el mandamiento no tiene que ir deteniéndote a robar. Dice claramente, no robarás. Así es que el mismo mandamiento te hace no robar.
¿Cómo así, pastor? Que voy a la tienda, me dan un cambio, el cambio es mucho más de lo que debieron darme, la cajera se equivoca, y al equivocarse, si yo conociendo que ella se equivocó, no lo devuelvo, es robo. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Así de fácil. No tenemos que ni siquiera que decirle algo. Dios te bendijo, hijo. Mira, echaste acá 20 y te dieron un cambio de 100. Aleluya, Dios sea la gloria, hermano, lo que Dios hizo. No. Es contado por pecado el que sabe hacer el bien y no lo hace. Es tan sencillo, ¿verdad? Si es que hay que devolverse, decirle a la cajera, señora, creo que sí, equivocó, yo le di un cambio de 20. Dice, de verdad, sí. Ay, muchas gracias, disculpe. Ella lo iba a pagar. Ella iba a pagar la culpa que te deberían de castigar a ti. Entonces te la cobran al 100 por 1 también. Mira lo que dice entonces. Capítulo ¿qué? 12, versículo 49, en San Juan. Yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesús hablando. Jesús, esa es la palabra de nuestro Redentor, nuestro Mesías. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó decir cómo decirlo. Esto nos va a hacer cristianos, hijo, cuando aprendamos los mandamientos. Yo ya ayer acepté a Cristo. Cada día que encuentro algo, perdóname, Señor, mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador en esta área que no había entregado. ¡Pam! Yo quiero ir al cielo. Pero tengo que trabajar conmigo. No tengo que esperar que alguien trabaje conmigo. Tengo que trabajar conmigo. Lo que otros hacen conmigo es mi agregado, gloria a Dios, porque me corrigen, me enseñan, me dan, me tiran, no me gusta y siempre me dicen. Que Dios bendiga a los que se les importo yo. También los que le hacen cariñitos a uno, le dicen cosas bonitas. ¿Ah? Le enamoran el alma y uno se enamora, se la cree, sí. Dios bendiga a toda esa gente, pero que bendiga también al que le da a uno. ¿Ustedes creen que a ustedes le dan? A mí también. Y si no me da a mí la gente, me da la palabra. Porque es que Dios anhela que yo viva en la plenitud de su presencia y que haga su obra con libertad. ¿Usted cree que no me pude arrepentir mientras escribí este mensaje? Ni tienen que juzgarme, me arrepentí. Para por si acaso alguien cree que no lo hizo, me arrepentí, pedí perdón, estuve ahí, porque la palabra te habla a ti, lo escribió, lo dijo alguien aquí predicándolo. Oh my God, ¿esa es la hora o es que está equivocado el horario? Entonces, vamos a ver Marcos capítulo 12, versículo 30. ¿Vieron lo fácil que era estar en las leyes de tránsito? Es igual. Las leyes de tránsito no están dadas para hacerle la vida imposible al conductor, sino para que ande bien y pueda ir donde quiera y hacer lo que quiera. Cuando el conductor comete una falla, se la hace el que corresponde. Le dice, ¿tú te diste cuenta? ¿Qué? Que te pasaste allá al stop. Y el conductor dice, no me fijé. Tengan más cuidado porque pudiste haber provocado un accidente y pudiste poner en riesgo tu vida. Y llevas a tu familia así me dijo un policía una vez. Usted supe que viene a 94 millas por hora, me dijo. Y le dije, sí, no. Perdóname, Señor, por las mentiras. No. ¿No sabía? No. Y volteó a ver una vancita que venía yo de Miami. Y pusiste en riesgo a tu familia y tus hijos. No los quieres, me dijo. Y ya me había dicho mi esposa. Va muy rápido, me decía, pero es que quiero llegar luego y no hay policía. Pero como que salen debajo de la tierra, ¿no? Como que Dios se lo envía para detenerle. No, yo creo que Dios lo envía al policía para que uno no se muera, hermano. Porque mientras uno va rápido, el diablo está allá poniendo un muro y un carro atravesado, una mente loca, y ahí vamos a morir. Dios dice, ¡ay, pongo un policía! Y uno dice, Señor, por favor, Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué malo hice? ¿Qué malo hiciste? Irte fuera de la ley, del orden de los mandamientos.
Y el policía dice, señor, allá por Sarasota. Yo cada vez que voy por ahí me acuerdo, todos los días. Ida y venida, aquí me lo hizo. Y sin ver policía, bajo la velocidad. Veo y bajo la velocidad. Nunca más me volvieron a hacer uno. Después me tocó ir a la corte de Sarasota y a pagar, y no tienen idea, buscar que me quitaran los puntos, conseguir un abogado, porque me había puesto 4 puntos aquel hombre, y ahora pagar el ticket, ir a la corte, pagar la corte. Todo lo que me ahorré, pero no morí, y mis hijos tampoco. ¿Entendemos la ley? ¿Entendemos los mandamientos, hijos? ¿Estamos siendo claros por qué necesitamos volver a los mandamientos y que por los mandamientos nos guíen como hijos de Dios y como cristianos? No es conocerlos nada más. Y me paró. Y me hizo esas preguntas. Y me dijo, tenés que ver un juez. No sé cuánto de multa. Y mi esposa cuando me subí, ¿qué cree que me dijo? Felicidades. Te ha ganado un bono del gobierno de los Estados Unidos. Te lo dije, me dijo. Te lo decía, te lo dije. Ya, pará. Más que aquel me traía nervioso. ¿Y qué creen? De ahí en adelante venía a la mía y a la orden. Si decía 60, bajaba a 60. Decía 50, bajaba a 50. Si dejé a 70, a 70. Pero yo lo que menos quería es volver a ver un policía en mi vida. Así es el mandamiento, para eso es. Para que nosotros te digamos cuando están malas las cosas, no es para dañarte. Si yo me levanto contra ese policía y yo trato de golpearlo, de hacerle daño, de ofenderlo, él reporta esa como una rebelión, como un ataque a la autoridad. Y quiero que sepa que el juez lo va a defender. Porque eso va a estar escrito ahí. Cuando yo me presentaron del juez, le dije, señor, ¿usted es fulano de tal? Sí. ¿Por qué le dijo esto y eso y agredió al policía? Eso es su trabajo que está haciendo. Yo dice, no, yo no lo dije, aquí está escrito, señor, y la cámara tiene aquí cuando usted salió de la puerta y le dijo que no la abriera. ¿Metemos al problema, sí o no? Vea qué sencillo es los mandamientos. Y vea qué sencillo es tocar los ángeles de Dios. Vea qué sencillo es tocar los mentores, la gente que quiere ayudar a que tengas una vida mejor y que se mete en tus problemas. Este es el trabajo. Es fácil. ¿Les ofende todo esto, hermanos? Perdonen. ¿No? ¿No se sienten ofendidos por todo esto? No, gracias. No intento ofenderlos, de verdad se los digo. Pero necesito poner esta plataforma para lo que vamos a estar haciendo en el futuro. Porque sin estos mandamientos no vamos para ningún lado. Entonces, leamos lo que dice Marcos, capítulo 12, versículo 30. Porque uno de los fariseos tentó a Jesús. ¿Ya te han tentado a Jesús? ¿Lo han tentado a usted alguna vez? Cantidad de veces me han tentado a mí. Una vez me dijo una persona, ¿conoce a fulano de tal? Era un pastor. Y yo le dije, sí, claro, él va a nuestra iglesia. Oh, sí, pero ¿qué haría usted, me dijo, si este hombre estuviera enamorando a su hija y su hija quisiera casarse con él y meterse con él? Y yo dije, él enamora a mi hija, sí, tal si estaba soltera, era una jovencita. Él le enamora a mi hija, y ella me lo ha dicho y yo lo sé. Pero él no está preparado para tener un matrimonio todavía. Creo que le falta un poco más de madurez y de formación para que mi hija esté bien, pues, que uno quiere que su hija esté segura. Solo eso quería saber, me dijo. Me invitó, comimos juntos, yo estuve feliz. Contesté la respuesta, no. Pero yo no sabía que era una tentación, me dije que era Satanás. Yo dije algo malo. Allá se fue de la hija y le dijo todo lo contrario. El pastor me dijo que ese hombre no te... Mire, a poner ese hombre por el piso. Dios me guarde. Y la hija que estaba enamorada, ¿quién cree que se los voy a contar? Perdí la familia entera como congregantes. No solo perdí al hermano, perdí la familia. Se me fue el tal pastor. Se me fue la familia. Se me fue los amigos de la familia, los primos de la familia, los tíos de la familia. Por una cosa que no existía. Que nunca ante Dios voy a hacer eso, ni fue mi intención.
pero se quedó como una verdad y dije, compararon mi verdad con la verdad de una persona que ni siquiera estaba ofendida, es emocionalmente no preparada. Y el dolor duró mucho tiempo, hasta que el Padre va quitando ese dolor poco a poco. Pero la mano restauradora, redentora de Dios está con los justos. Y aunque aquel ofendió intencionalmente, no es para muerte, porque Dios ama al pecador, aunque tenga que pagar el precio de su pecado. Y esto es lo que le pasó a Jesús con estos fariseos. Este hombre conocedor de la ley que bien sabía, dice, el versículo cual, hija, te dije, es el versículo, capítulo 12, versículo 30. Ustedes no tienen lápiz en mano. Ahí está. Ajá. Yo estaba viendo 12, 44. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero poneme el anterior. El anterior, para entender. Dice, el más importante es, porque el anterior aún, el 28, para que entendamos el 30. Uno de los maestros de la ley, o sea, conocedores de la teología, de la Torá, se acercó y los oyó diciendo, ¿y qué? Se acercó y los oyó diciendo, al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntaron, tentación, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Si tú eres el que enseña la Torá, tú eres el que mismo que está allí, eres maestro de la universidad de la Torá, eres maestro de la teología, das el discipulado, tienes iglesia en casa, enseñas en la universidad. ¿Por qué estás tratando de que te digamos algo que la Escritura te responde? Es tentación para que Él diga lo que no es, creyendo tú que vas a agarrar una forma de dañar lo que el ministerio de Jesús está haciendo y dañar la gente. Tú no estás entendiendo el mandamiento. Y Jesús lo resumió. Y cuando Jesús sabe que es una tentación, le dice, el más importante es, importante aquí, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo derribó. El 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ahí cumples todo lo que tenga que hacer. Si quieres, pon el siguiente. El segundo es, le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. O sea, aquí está todo el asunto. El tipo se queda callado, dije, men, acaba de citarnos Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Este tipo nos dijo todo lo que dice en el mandamiento de los mandamientos de Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Nos dejó quietos. El tipo se fue, dice la Biblia después, que al oír eso no contestaron nada, sino que se fueron. No lo pudimos tentar a este tipo. Viven los mandamientos y ningún tentador te va a desviar. Bueno, voy a cerrar porque hay mucha información. Esto está poderoso aquí. Porque cuando leí esta parte dije, bueno, este es el Antiguo Testamento y los mandamientos del Nuevo. Porque si hay mandamientos en el Nuevo, nosotros nos han enseñado solo los mandamientos del Antiguo, como que el Nuevo no tiene mandamientos. Pero en el Nuevo están los mandamientos de Jesús. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Sí o no? ¿Quién lo da? Jesús. Y estos son los mandamientos. El que ama, de Jesús dice, ya no quiero entrar en leer los versículos por el tiempo, pero dice, el que ama mis mandamientos, a mí me ama. El que ama, obedece y anda, así es que dice, el que ama, obedece y anda en mis mandamientos, ese es el que me ama, dice.
Entonces me puse a pensar yo mientras escribía y leía estos versículos. Quiere decir que hay veces que decimos que amamos a Dios de labios, porque los mandamientos están lejos de nuestras acciones. Excuse me. Y Él lo sabe. Y no nos desecha por eso. No nos manda al infierno. No nos quita. El que no pagó por nosotros, ya no voy a pagar por esto porque no me merece. No, Jesús dijo, si Él me ama, vendrán recompensas. Vendrá lo que corresponde. ¿Quieren leer San Juan 14:9? Me da como... Es que quiero que sepan que estoy hablando de la Biblia. Y que hoy es un día para que nosotros entremos en lo que Dios nos tiene. Hay un remanente poderoso, hay una gloria extraordinaria, hay un mover divino, hay un río de Dios sobre los hijos de obediencia. Todo es necesario. Y lo vamos a leer ahora mismo cuando Dios le dice, era necesario. Acuérdense, hagan memoria, les dice en el Antiguo Testamento, cuando yo los pasé por el desierto para que aprendieran y valoraran y pudieran darse cuenta ustedes de lo que realmente ustedes eran. Era necesario el desierto. Vean lo que dice 14:9, porque tal vez usted pasa por un desierto y cree que es la única persona. No, espere la tierra prometida, solo autoevalúese y vea lo que viene. Te lo aseguro. Dios no lo llamó para que sufra. Dice el 14:9, ¿eh? Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstrame el Padre? Si yo vine a mostrártelo. Cuando yo leí este versículo pensé, la diferencia entre el Antiguo Testamento y los mandamientos del Nuevo es que Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, estaba presente. Presente con toda la cobertura y los designios de Dios para enseñar a Dios en la forma de ser, cumplir mandamientos y actuar. La diferencia que allá era la teoría, aquí es la esencia. Y estos mandamientos tienen más peso de gloria, pero tienen más responsabilidad. Los mandamientos del Nuevo Testamento son más fuertes que los del Nuevo, porque allá era una sombra, aquí es la esencia. Jesucristo estaba presente. Le dice, oye, pero me te estoy hablando a alguien, si quieres buscar a Dios, veme a mí. Cómo hablo, cómo me comporto, cómo soy, cómo hago, todo esto dice que Dios existe y vive en este cuerpo que se llama Jesús. Entonces, Juan capítulo 4, versículo 8, le dice, hijos, el poder más grande que les entregué a ustedes es el amor. No se lo dejen quitar. ¿Ustedes aman a sus hijos? Pues con todo mi alma, pastor, con todo mi corazón. Ok, así amen a los del vecino, no los vituperen porque son menos oportunos que los de ustedes. No porque estén los suyos estén bien, crean que los demás que no tienen la oportunidad que tienen los suyos, no que crean que son menos amados o que son menos que ustedes. No, ámenlos igual al del vecino, es su prójimo. Hijos, ¿sí? ¿Quieren tener la victoria con lo que les di? La herramienta más poderosa se llama el amor. Sí, Señor. Entonces, véanse favorecidos, pero no por eso los demás tengan menos valor que eso. Solo que a usted se le va a exigir un poquito más, porque a usted se le dio un poquito más. Para que dé, porque la mayor satisfacción que hay para todo ser humano es dar. No le ha sentido la satisfacción de dar. La alegría que da gozo recibir, da oír. No hay. Imagine cuántos regalos recibo yo. No es comparado del amor que yo recibo por ustedes y por la iglesia y por todos los que están conectados y me aman. No es comparado con la gente que no me ama. No tengo que comparar el amor que recibo para estar pensando en el que no me ama. No vale. Es demasiado lo que recibo amor. Hay una gran satisfacción.
La gente que ora por mí, los líderes, las personas, los que claman, los que están diciéndole a Dios por mi familia, son mucho más que los que desean tal vez ver que lo que hacemos no avance. ¿Para qué me voy a poner a detener en eso? Pero escucha, pero si hay una gran satisfacción, es cuando alguien escribe ahí en la red, mientras predico o después de que predico, recibo una llamada: pastor, gracias por la palabra. Tal vez no le gustó a nadie, pero esa persona me escribió y me dijo: gracias por la palabra. Esa palabra hizo enderezar mis decisiones y mis acciones. Que Dios lo bendiga, pastor. Y Dios lo siga usando, pastor, por lo que usted está haciendo. Gracias. Yo digo, logré restaurar y recuperar una familia, una persona que estaba desviada. Eso es suficiente. No digamos cuando una multitud abraza lo de Dios a través de un siervo. Qué mayor gozo es dar que recibir. Qué mayor gozo es cuando me han llamado a los hospitales. Puede ir a ver a mi hermana o puede ir a Julana. ¿De verdad qué pasó? No la conozco, nunca la he visto, no es cristiana, nunca ha ido a la iglesia. Es una incrédula, es religiosa, no quiere saber del evangelio. Pero una hermana que la ama porque es su hermana, igual la ama a Dios y yo tengo que ir. Y te expones al virus, a lo que está pasando allí, te ponen cosas en las manos, te visten de los guantes, te tienen que poner mascarilla, te ponen un gorro. Nadie puede entrar a una sala que está cuidada de esa manera, pero el amor sí puede entrar. Y el amor no es un nombre, el amor es una persona, el amor es Cristo. Y por Él es capaz de dar tu vida y exponerte con tal de que sea su voluntad. Y eso es cumplir la voluntad de Dios y los mandamientos. Eso no lo escribe la gente para decir, qué hombre, Dios dice otra cosa para devaluar, pero sabemos cómo este asunto trabaja. Así que no te detengas, hijo. No te detengas de hacer el bien. No te detengas de vivir en los mandamientos. No se te enfríe tu corazón por la maldad del mundo. El mundo se pone malo, es bíblico. Por haberse multiplicado la maldad, es bíblico. El amor de muchos se enfriará, pero seguimos en los mandamientos. Y entrar a aquella sala, desatar una palabra y que Dios use esa palabra para meterla en el corazón de esa mujer, en el corazón de esa mente. Y 2 días después que te dijeron los riñones están paralizados, ya todo está esperándose, ya no se puede hacer nada. Ya no agarra la, ¿cómo le llaman? Que hacen la diálisis. Ya nosotros no podemos hacer nada. Venga, entréguese en las manos de Dios y yo renuncio que todavía le falta. Y mi pregunta es, señora Julana, ¿tiene hijos? Y ella dijo, tan grande, solo tengo nietos. ¿Y cuánto tiene su nieta? 8 años. Oh. Y la mamá de la nieta murió en un accidente. Yo soy la única madre. Dije, no se puede ir. Hay trabajo que hacer todavía. Padre, hay un trabajo que hacer. Tú nunca diste la familia para quitarla, para destruirla. Tú siempre fue para restaurar. Y este cuerpo, si tú quieres, puede ser sanado hoy. Tú sabes, los días después que el médico vaya y los riñones están trabajando normales y ya no necesitas diálisis y que salgas de ahí, valió la pena usar los mandamientos y exponer su vida para que otros glorifiquen al Señor. No andas buscando adeptos a la iglesia. Andas buscando ser usado para Dios. Es mucho mejor dar que recibir. Estar en la cárcel, en una pantalla, animando a un hombre de Dios o a un siervo que pasó por tu iglesia, que tenías la oportunidad, querías tú que lo ibas a tocar, lo ibas a abrazar, lo ibas a animar, pero lo que te pones es un televisor al frente para hablar por él. Y mientras estás hablando con ese hombre, él te sale animando, pastor, tranquilo. Yo estoy aquí porque a mi padre le pareció que estuviera aquí y quizás me está guardando de algo que venía contra mí. Pero aquí he recordado todas sus palabras, todas sus prédicas, todos los deseos de Gerson y de ustedes en su corazón. Aquí he valorado, pastor, su trabajo. Váyase tranquilo que Dios me va a sacar en el tiempo que lo haga. Y cuando me saque es cuando estoy listo. Pero ábrele por mi familia y mis hermanos. Dígale a Dios que haga su voluntad conmigo. No tenés ni palabras que decirle de ánimo, porque Él está entendido, la revelación le llegó, entendió, y tú sales de ahí diciendo gracias, no por lo que lo fui a visitar, es por lo que había hecho antes, para ese momento que iba a enfrentar.
vale la pena darse, vale la pena servir, vale la pena seguir. ¿Leímos el versículo? Todavía no. Vamos a pasar los músicos. Era Juan 4:8, sí, lo leímos, ¿va? Ya no pude leerles algunos mandamientos en el Nuevo Testamento, pero escribí muchos. Déjenme leerles por lo menos unos dos de cada, o por lo menos unos dos nada más. No los vamos a poner en pantalla, déjenme leérselo. En el Antiguo Testamento se dividen los mandamientos en dos, positivos y negativos. Los positivos es para agradar a Dios, los negativos es para dejar de hacer cosas que desagradan a Dios. Entonces tú vas a encontrar muchos mandamientos que dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Esos son los mandamientos negativos que hacen que tú no agrades a Dios. Pero hay unos que dicen, haz esto y a Dios lo hace esto. Haz esto y esto es lo que va a suceder. Ahora, los mandamientos son tan importantes. ¿Por qué Dios le dio mandamientos a Adán y Eva? Para poder acercarse a ellos y volver a estar en esa comunión. Adán, Eva, sí, todo esto es tuyo. Pero este es el mandamiento. Del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no coman, no codicien. ¿Saben por qué? Porque van a morir. El mandamiento nunca es para estarte supervisando, es para darte lo que realmente está escrito. No desechemos los mandamientos. En Mateo capítulo 4, versículo 4, no tienen que escribirlo. Dice así, un mandamiento. Alimenta tu espíritu con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerda que es un mandamiento, es como una ordenanza, haces esto. Ahora dígame, se alimenta de la palabra, ese es otro, iríamos más profundo, más allá. Es un mandamiento, el primer mandamiento, cuando tú abres Mateo y empiezas a leer, el primer mandamiento es ese. El primer mandamiento en el libro de Mateo, para los que no ven mandamientos en la Biblia, ¿quieres ver mandamientos en el Nuevo Testamento? El primer mandamiento en el libro de Mateo es capítulo 4, versículo 4 de Mateo. Es el primer mandamiento en Mateo. Y el primer mandamiento es, alimenta tu espíritu con la palabra. Alimenta tu espíritu con la palabra. Alimenta tu espíritu con la palabra. Él no come de otra cosa. El segundo mandamiento en Mateo capítulo 5:3 dice, despójate de toda arrogancia espiritual, conserva un espíritu sencillo, confía totalmente en Dios y de ti será el reino de los cielos. En el libro de Marcos, el primero hermano, mandamiento que encontramos ahí, cuando tú abres el libro de Marcos, dice, ¿dónde están los mandamientos? Vea capítulo 1 al versículo 15. Mira lo que dice. Examina tus actitudes y confronta tus deseos e instintos que te desvían del camino de Dios, y cree en el evangelio de Cristo. Ya, solo es todo. ¿Cuál, pastor? Marcos 1:15. Primer mandamiento. Abres la Biblia en Marcos y dices, quiero ver un mandamiento. Marcos 1:15. Mételo en tu corazón como un mandamiento, porque es un mandamiento. Examina tus actitudes y controla tus deseos.
y tus instintos. Y entonces, cree en el Evangelio y vas a gobernar en el reino. Y Lucas dice en el primer mandamiento de Lucas, tengo muchos, pero estoy leyendo el primero. En el capítulo 5 de Lucas, el versículo 36, 39, dice, porque estoy usando otra versión, revitaliza tu fe en Dios. Con otras palabras, renueva. Dale un renuevo a tu fe. Revitaliza, renueva tu fe en Dios. Una fe renovada, dice, se mantiene por practicar las enseñanzas arraigadas en la senda antigua. O sea, los conocimientos como estos hombres vivieron honrando a Dios, murieron por la causa de agradar a Dios y vivir, eso lo hacen mientras tú mantienes alimentando tu espíritu. Dice claramente, examina tus actitudes. Revitaliza tu fe. ¿Cómo, pastor? La Escritura dice que rehabilitemos nuestra fe. Y Lucas, bueno, nos escribe eso nada más, pero Juan, déjame ir aquí a Juan. Y tengo que decirle algo a los jóvenes en cuanto al mandamiento. Mira lo que dice el mandamiento. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpio mi camino para seguir en la victoria de mis metas y lo que está en mi... ¿Para dónde voy? ¿Cómo limpio ese camino? Y habla claro, con guardar su palabra. Pero espérame, joven, si no la conoces. Nunca pasas en él, pasas en tu celular todo el tiempo. Y todavía vienes a la iglesia y nunca estás en la palabra, lo que estás en la iglesia. ¿Cómo limpio mi camino para no ofender a mi padre, para no deshonrarlo? Guardando la palabra. ¿De quién? De Dios, que es la que está en mi corazón. Por eso es que el Señor sabiamente le dice a los padres, enseña al niño. Ahora instrúyelo, ahora que es niño, instrúyelo. Para que no te avergüences cuando sea viejo. Porque no se va a poder apartar de la palabra. Y algunos creen que es un gran sacrificio que mi papá me trae a la iglesia. Solo en la iglesia me quiere meter. Pero cuando llegas adulto, puedes vivir como quieres. ¿Por qué? Porque el todo te pertenece porque obedeces la palabra. Tienes la oportunidad de conocer a tu novia y nunca la invitas a la cama porque primero la invitas al altar, a la presencia de Dios para honrar a Dios, tus padres, su familia, su vida, la que va a ser la madre de tus hijos. Tú no tienes tiempo para decirle, primero vamos por este lado y después nos casamos. Tú no tienes tiempo porque honras a Dios. Porque estás poniendo en honra la palabra. Tú ves a una chica y le dices, me quiero casar contigo. Respétala desde que puso ese sentir en tu corazón hasta el día que te presentas al altar. Si no, estás dañando tu futuro, hijo. Porque estás en contra de la palabra. Enséñales a ellos las leyes y el camino por donde deben de andar. Esa es la visión, Mark. San Juan dice en el capítulo 3, versículo 21, practica la verdad y practica la verdad, míreme el mandamiento, practica la verdad estando en luz. Yo creo que voy a cerrar. Bueno, déjame terminar. Practica la verdad estando en luz. Los demás sabrán que obedeces los mandamientos de Dios. ¿Cuándo, pastor? Cuando practiques la verdad. Los demás sabrán que obedece los mandamientos de Dios.
Cuando practiques la verdad. Practica la verdad estando en luz. Alguien dijo, Dios existe. Y por ahí anda en las redes eso, ya hace muchos años. Un científico enseñaba y un alumno le dijo, ¿la oscuridad existe? Dijo, pues claro, no existe, es ausencia de la luz. Cuando tú andas en luz, jamás estarás en oscuridad. La luz es la revelación, el conocimiento de quién eres, quién es Dios, quién es el Hijo y quién es la iglesia y por qué estás aquí en este propósito. Esa revelación te hace vivir en luz y las tinieblas no tendrán cómo sacarte ni arroparte, porque las tinieblas no pueden apagar la luz, porque la luz alumbra en las tinieblas. De hecho, la luz llegó para disipar las tinieblas y nosotros somos la luz del mundo. Levanta tus manos ahí donde estás, ponte de pie.